A continuación, Cara o Cruz. Este programa es presentado por Convasa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo. Estamos por Canal 13. También estamos por Unicanal. 6 minutos de las 20, 27 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo Dios, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia este domingo de octubre. Arrancamos. Sí, va a estar, o ya está con nosotros Carlos Mateo Valmelli, escritor, político. Después en el segundo bloque Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio. En el tercer bloque Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y el cuarto bloque, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Los invitados en esta noche hasta las 22 en Cara o Cruz. Le saludamos a Carlos Mateo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge, Pipo, un placer de estar con ustedes y en Cara o Cruz. Me gusta este rótulo, político y escritor. También, ¿verdad? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Acá dice escritor y político, parece que ahora... Sí. ¿Es más escritor que político? Se gana más como escritor, me digan. No, tengo 14 libros escritos. 14 libros. 14 libros. Nosotros no tenemos ese oficio, digo en general los paraguayos, ¿verdad? ¿La lectura? La lectura un poco más, ¿verdad? Pero de escribir, el oficio de escribir. Se perdió ese hábito. En el tiempo, bueno, vos fijate que vos tenés la obra de Elige Ayala, tenés la obra de gente de Blas Garay, del Partido Colorado, de Eusebio Ayala. Era gente, Ezequiel González Alsina, digamos, de la época del electronismo, el doctor Luis María Argaña, Juan Manuel Gondra, o sea, Manuel Gondra, no Juan Manuel Gondra, ¿sabe? Se perdió, pero digamos que en el pasado era digamos, no te voy a decir que todos, pero había una élite política que tenía un pensamiento propio y que, digamos, recurría a escribir. Sí, había una sociedad que leía. O había una sociedad que leía. Ahora, ¿repercute eso en la calidad de todo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que decía el Quijote cuando cabalgaba, le decía a Sancho Panza: Sancho, tú no sabes cuánto cuesta a los pueblos que sus gobernantes no sepan leer y escribir. Y eso repercute definitivamente en la maquinaria estatal, en el Parlamento, en los partidos políticos y en la sociedad en su conjunto. En la prensa. En la prensa. También. Escenas que tuvimos la semana pasada. Yo hacía un comentario hoy, más allá de las posiciones. Pasa que en la mayoría de los temas acá lo llevamos a la polarización. El tema, por ejemplo, de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Llevamos a un extremo. O sea, si vos haces una observación diciendo que hace falta la transparencia, ya sos anti-ONGero, como dicen. Y si haces una observación que hace falta que se rindan cuentas, ya sos un perseguidor de las libertades, etcétera. O sos un ONGero, es seguro que él lo claro, entonces digo, ahí, entramos en la polarización y ahí se diluye la discusión. Nos vamos a la cuestión de fondo, nos quedamos en las cuestiones accesorias y ya queda un bando y el otro. Entonces es muy difícil. Pero el problema es algo mucho más grave, creo yo, ¿verdad? El problema es que hay cuestiones que deben ser resueltas en el Paraguay en un plazo perentorio, que no van a ser resueltas. Lo único que podemos pedir es que se las encaminen a una solución no inmediata. Estamos hablando de 3 problemas. Si este gobierno encamina 3 situaciones, yo creo que habrá cumplido una gran labor histórica, que es la caja fiscal, el IPS y la ANDE. Ustedes la van a tener ahora para el presidente de la ANDE. La ANDE vinculada a la renegociación del anexo C del Tratado de tipo. O sea, son 3 cuestiones extremadamente importantes, trascendentales para el país, y vemos que eso no ocupa un lugar en el escenario público paraguayo, y eso es verdaderamente altamente peligroso, porque resolver esos problemas va a exigir medidas muy difíciles
va a exigir un gran consenso político y social, y yo no veo que estemos avanzando. Estamos, digamos, discutiendo temas de segundo orden y no temas que para mí son los prioritarios y son los que van a hacer sustentable esta situación de crecimiento económico. Para que este crecimiento económico se transforme en desarrollo social, nosotros tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Y si no resolvemos estos tres problemas, estas son tres amenazas en contra de la estabilidad macroeconómica. Todo el mundo dice, lo macro no es todo. Definitivamente lo macro no es todo. Pero si no hay macro, nunca va a haber microeconomía resuelta. Ahora, vos venís de una generación de la última década o los últimos 15, 20 años del electronismo y los últimos 20 años, quizás los primeros 20 años de la democracia, que en esos 30 años se movieron, 30, 40 años se movieron, ustedes eran la clase política, tanto colorados como opositores. Y ustedes llegaron a grandes consensos, a grandes acuerdos, aunque haya gente que hasta hoy hable mal del pacto de gobernabilidad, claro, del acuerdo del tema constitucional, del otro. Se llegaron a acuerdos, se llegaron a consensos con gente que tenía inclusive de que sentarse a hablar con sus propios carceleros en ese momento. No, fulano me ganó una elección, nomás como hoy puede ser. O me ganó una interna, o fulano habló mal de mí. Si no, fulano me metió preso a mí. O estuvo a favor de lo que me metieron preso, estaba en el gobierno cuando yo estaba en Cana. Y tuvieron la capacidad de sentarse unos y otros a consensuar. ¿Por qué eso se perdió? Bueno, yo creo en primer término el ejemplo más importante de ese consenso fue la Constitución del 92. Por eso. La Constitución del 92 en su momento era cuestionada por todo el mundo, por todos los que no estaban dentro de la Constituyente. Sin embargo, se logró un consenso, salvo un tema, un solo tema, y bueno, unas cláusulas transitorias que tenían otro objetivo, pero el tema era del balotaje, la segunda vuelta electoral, donde el Partido Colorado dijo no. Pero en todos los demás temas hubo, yo diría, casi unanimidad. Y la gente cuestionaba mucho, apostrofaba, criticaba la Constitución del 92 cuando se la estaba elaborando. Sin embargo, hoy no hay quien no invoque la Constitución del 92 para el amparo de sus derechos. Y eso fue producto de la racionalidad política. Ese fue el producto de la generosidad. Ese fue el producto de una clase política que supo entender el momento histórico que vivía el país y creo que entendió el rumbo que el Paraguay tenía que transitar. Y el rumbo que el Paraguay tenía que transitar en 1992 era direccionar todo el esfuerzo político hacia una democracia que garantice la alternancia, la división de poderes, el respeto a la soberanía popular. Que más que bien, hoy se respeta todo eso. Nos guste o no nos guste, pueden haber muchas sombras en el proceso político paraguayo, pero lo que no podemos negar es que el Paraguay ha avanzado, por lo menos en una democracia electoral, todavía con sombras en el manejo de las cosas públicas, sombras en el Parlamento, sombras en todos los lugares, bueno, y las sombras solamente se diluyen con luz. Cuando haces referencia, cuando hacíamos la falta de figuras, inclusive representativas, no solamente en la descripción de los problemas del día a día, sino que hagan una mirada un poco más a largo plazo. Todos los gobiernos tuvimos estos problemas de que cada gobernante quiere desatar la cinta, y en diferentes áreas. Mencionaste tres aspectos principales recién. Yo creo que uno de la caca fiscal, por lo menos después de 30 años, hoy se tiene una ley, falta todavía su reglamentación, pero tarea pendiente en los otros dos aspectos que mencionaste. IPS, urgente, hace falta una revisión de la carta orgánica del IPS de manera urgente a la gobernanza. Y le tenés a un consejero que hace poco estuvo metido en un escándalo cuestionando que se invierta en el interior y potenciando las inversiones en salud en la capital para mejorar la imagen del IPS. Imagínate qué tipo de propuesta hoy se plantea, ¿verdad? La oposición, doctor Carlos Mateo Valmeli, esta es vayamos en esta era democrática, 35 años de democracia. Este es el peor momento de la oposición en Paraguay. ¿Percibís que es el peor momento? Mirá que tuvimos crisis, ¿verdad? Pero a criterio tuyo, por la atomización que existe, digo.
Mira, yo creo que en primer término tenemos, haciendo un poco alusión a lo que dijiste con anterioridad, los políticos que gobiernan, el gobernante el que ocupa un cargo público, digamos, desde la oposición en el Parlamento o desde el Poder Ejecutivo. Los gobernantes tienen que tener la cabeza en el mundo y el mundo en su cabeza. Lo que no se puede vivir es en una nube de ilusiones y en una percepción óptica. Uno cree, vivimos en un oasis, estamos acercándonos al paraíso. Yo creo que es muy importante, y siempre le digo a los amigos, tengamos una lectura adecuada de la realidad. Si no podemos o diagnosticamos mal, las terapias van a salir mal. Las terapias que vamos a recomendar son las terapias que no le van a curar al enfermo. Yo creo que el Paraguay está en un momento en donde podemos dar un salto cualitativo hacia adelante, pero creo que a este ritmo y con tanta contradicción y con tanta mala calidad de la política, creo que no lo vamos a lograr. Acá se está dando una cuestión que es históricamente inusual en el Paraguay. La sociedad paraguaya se está transformando por motus propios. Nosotros vemos que hoy en día la población urbana es el 70% de la población, la rural es el 30%. Cuando yo recién regresé a Alemania, cuando empezaba a hacer política, allá en el 70 y algo, 79, 78, recuerdo yo que el 70 y algo por ciento de la población paraguaya era rural y el 30% menos era urbana. Hoy en día tenemos una sociedad en donde la sociedad va por delante, los cambios sociales, la digitalización, el mercado laboral, las exigencias, las expectativas de consumo, las expectativas de la ciudadanía social van por delante de la política. Y la política está rezagada con respecto a los cambios sociales. Y es un gran desafío para el Paraguay. ¿Cómo incorporar patrones de gobernabilidad y gobernanza que permita que la política lidere los cambios que el país necesita? El cambio de la caja fiscal. Se hizo una ley que regula. Ahora hay que entrar a la caja fiscal, porque es un problema financiero. El problema del IPS, sí, cambiemos los estatutos, pero es un problema financiero. El problema de la ANDE también es un problema financiero. Y es un problema de infraestructura. Y es un problema de garantizar, porque si no hay energía, no va a haber sostenibilidad en el activismo económico. Entonces este es el momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos que la clase política entienda que estos son los problemas que hay que resolver ahora? La clase política actual y lo que se ve en el Parlamento verdaderamente deja mucho que desear. Y si ustedes me preguntan a mí, desde que yo tengo noción, no hubo parlamento en la época de Stroessner, que era un gobierno autoritario integrado con gente de tan poco nivel intelectual. Y en este proceso democrático yo creo que este es el peor de todos los parlamentos que tuvimos en la democracia. Y digo esto también porque creo que eso le está afectando a la oposición. Y una oposición limitada en sus posibilidades, una oposición que no existe, es un vacío. Y entonces, ¿cómo se establece hoy el esquema de gobernabilidad en el Paraguay? Nosotros estamos viviendo una situación inusual en el sentido siguiente. Cuando Stroessner asume el poder en el 54, expropia el poder político del Partido Colorado. Y en el Palacio de López se reunía todo el poder político. Esto en la transición cambió. Y hoy en día estamos viviendo una situación inversa en el sentido de que el Partido Colorado recuperó cuota de poder. Eso es real. El Partido Colorado hoy tiene poder, se deciden muchas cosas en la Junta de Gobierno y las otras cosas se deciden en el Palacio de López. ¿Qué está pasando? Tiene el presidente Peña toda la autonomía para poder gobernar por arriba de las diferencias y las propias y legítimas discrepancias que puede tener con su base política, con su coalición gubernamental. No tiene. ¿Por qué? Porque no tiene tampoco una oposición. Si el presidente Peña tuviera una oposición en serio, iba a ser un presidente mucho más autónomo, menos cautivo del poder político del Partido Colorado, que existe y es real. No estoy cuestionando, es un modelo de gobernabilidad que hay que mejorarlo, porque así no va a funcionar sin oposición. La fragilidad
el equilibrio dentro de esta coalición gubernativa es muy frágil. Y va a empezar a haber movimiento. Van a empezar movimiento, ¿por qué razón? Porque es como si vos pones una masa acá y otra masa acá. Si esta masa decrece, la otra masa va a ocupar su lugar. En este caso, el Partido Colorado está ocupando el lugar de la oposición. Y esa ecuación, Partido Colorado oficialista, Partido Colorado oposición, no es positiva para la democracia. Pero tampoco va a ser positiva para el mismo esquema de lo que se entiende como cartismo. Porque dentro de poco, al no existir el enemigo exógeno, el externo, el cuestionador, van a empezar a surgir, a aflorar por comodidad la misma contradicción interna dentro del cartismo. Entre gobierno, ministros, parlamentarios, ya hay algunos que otros roces. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No tenemos que buscar los paraguayos una gobernabilidad que permita que el presidente Peña por lo menos encamine estas 3 reformas, que son fundamentales para el país. Porque el próximo gobierno se la va a ver con un problema mucho mayor. Y quiero decir algo, yo soy del Partido Liberal, todo el mundo sabe eso. No hay que temerle a que un gobierno haga un buen gobierno. Igual se pueden ganar las elecciones. A Nicanor se le ganó, y Nicanor hizo, los primeros años de Nicanor fueron extraordinarios. Cuando él empezó a crear un personaje medio así, él, pero digamos... era político también, era político en realidad. Pero Nicanor termina con muy buena gestión macroeconómica. Y Lugo también empieza con muy buena gestión macroeconómica. El primer año flojo, el segundo año crece 14. Y cuando es destituido, tenía muy buena gestión macroeconómica. O sea, no es que los malos gobiernos son los únicos que van a permitir la alternancia. Eso es lo que la oposición tiene que entender. La oposición tiene que entender que tiene que presentar una alternativa superadora. Ahora, clave. Perdón, Jorge. Clave eso que dice, te es picó. Justamente eso que acaba de último, nomás digo yo. La propuesta de la oposición. ¿Por qué la oposición? Voy a decir, hay 3 temas. IPS, caja fiscal, ANDE. No, hay más temas. Vamos a hablar de esos 3 temas. Vamos a usar esos 3 temas que tiraste vos. ¿Cuál es la propuesta de la oposición en caja fiscal? ¿Cuál es la propuesta de la oposición en ANDE? ¿Cuál es la propuesta de la oposición en tema? El tercer tema era IPS. ¿Cuál es la propuesta? Y vos sabés que desde el gobierno hay una propuesta de caja fiscal que la maneja Fernández Baldovino, que tiene un proyecto que lo mismo ayer lo decía. Creo que ayer sábado estaba mostrando en algún lado, nosotros tenemos un proyecto de caja, vamos a presentar el proyecto de caja fiscal, ¿verdad? Y le decían, ¿por qué no presenta antes el otro, que el de... No, vamos a presentar caja fiscal, no te preocupes, tenemos un reproyecto. O sea, quiere decir que tiene. Me imagino que en el tema de Itaipú también tienen su proyecto y en el tema de IPS tienen su proyecto. Ahora, para que yo, Santiago Peña, pueda sentarme a escuchar al senador Mateo Delben y Carlos Mateo del PLRA y me haga una propuesta razonable y me traiga dentro un grupo o un grupo de cualquier, aunque no sean liberales, pueden ser liberales mezclados, opositores, pensadores, analistas, ingenieros. Acá está nuestra propuesta. ¿Por qué no escucha el presidente y ve, es mejor esta propuesta por esto, por esto, por esto? ¿Dónde está eso? ¿Por qué nadie está haciendo eso? ¿Y por qué la oposición no está trabajando en eso en vez de estar discutiendo si las elecciones del PLRA van a ser el año que viene no va a hacer, o si el estatuto, o si el reglamento dice que fulano? Bueno, mira, en el caso del PLRA, donde yo puedo hablar porque es lo que más conozco, los otros partidos, convengamos algo, los otros partidos de la oposición también fueron brutalmente, están bastante desarticulados, tanto el Encuentro Nacional, Pachaquería, etcétera, etcétera. La izquierda está casi desaparecida. En el momento que hay mayor, digamos, que hay mucha diferenciación social, sin embargo no hay izquierda en el Paraguay, cosa que es negativa para un sistema político. Tiene que haber izquierda, no hay que tenerle miedo a eso, para que corrija, para que cumpla su rol histórico. Pero en el caso de los liberales que yo conozco, los liberales siempre han priorizado las internas del partido. Por eso que los candidatos, fíjate vos que tuvimos, creo que 8 candidatos a la presidencia, de 8 elecciones, 4 candidatos, o sea, 2 de ellos, Laíno y Efraín Alegre, se presentaron 3 veces. 5. 3 veces cada uno. Y Yoyito Franco se presentó 1 vez. Perdón, estamos hablando de 3 candidatos. El Partido Colorado tuvo en cada elección un candidato nuevo. Quiere decir que hay una mayor capacidad de renovación interna. El Partido Liberal está sufriendo las consecuencias del partido que perdió la vocación de poder.
Es un partido que ha perdido la vocación de poder. Entonces, muchas veces la gente no quiere abandonar la situación de confort y entonces quiere ser funcional al esquema hegemónico del momento. Llámese cartismo, llámese marioabdismo, llámese lo que se llame nicanorismo, lo que quiera. Aquí se necesita una oposición que diga: nosotros tenemos una base programática para gobernar este país, pero aparte de eso, tenemos la posibilidad de ganar las elecciones. Porque no hay que olvidarse que el presidente Peña ganó con el 42% y el 58% no votó a ANR. Entonces, hay posibilidades de ganar las elecciones. El problema es que esa posibilidad, los que menos creen en esa posibilidad, son los propios dirigentes opositores. Por eso yo celebré la convención del partido y me fui pensando que mi presencia y la de otros dirigentes avalaría lo que se hizo. ¿Por qué razón? Porque el partido estaba mal antes de las elecciones. Por eso se perdió como se perdió. Porque si hubiéramos estado bien, hubiéramos perdido, pero no con esa diferencia de votos. Segundo lugar, después de las elecciones estuvimos peor. Entonces parecía un cadáver, un enfermo terminal inerte, que no emitía una señal de vida. La convención emitió una señal de vida. A mí me sorprendieron varias cosas la convención. Primero, que asumió una dirigencia más joven que yo. Me parece muy positivo. ¿Estás hablando de la convención anterior a esta última? A esta, no, de esta última. Esta última, la del domingo pasado. Estoy hablando, se modificaron los estatutos, creo que es importante que no coincidan las elecciones. Y en tercer lugar, se habló de vocación de poder. Se habló de poder de nuevo. Que de tratar de... Porque un partido que adjura, que caduca en su voluntad, la voluntad de querer llegar al poder, entonces no es un partido político, es un partido de samaritano, es un partido de misionero, pero no es político. Leí que alguien dijo que el PLR es un partido en vías de extinción. ¿Coincidís con eso o no? Yo creo que el PLRA es un partido que está enfermo. Hay que entender que los partidos liberales, hoy en día en el mundo, va a empezar de nuevo un cuestionamiento en donde las democracias van a tener que salir entre el modelo chino o el modelo de la democracia liberal, como pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El liberalismo siempre impugnado, siempre va a estar impugnado. Y el Partido Liberal como partido, porque ya no es un partido doctrinario, es un partido liberal por tradición, puede extinguirse como pasó con el Partido Radical Argentino, si es que nosotros... Lo único que le va a salvar al Partido Liberal no es la renovación ideológica, ni estatutos, ni el desdoblamiento de las elecciones. El Partido Liberal se salva, la oposición se salva, si es que se llega al poder. Lo único que vitaliza un partido político, que le da fibra, que le da energía, que le ilusiona, es el poder. Lo demás es cuento chino, estamos hablando de pavá. Si el Partido Liberal no se propone en serio con sus cuadros políticos, vamos a llegar al poder, vamos a hacer poder. ¿Para qué? Para hacer estos cambios. Entonces se va a volver a perder las elecciones con serias posibilidades de extinguirse. Y estas elecciones municipales van a ser muy pesadas para el partido, porque el partido está en crisis financiera, y también convengamos que cuesta mucho que en las municipales participe mucha gente. Doctor, hay dos cuestiones que rescato, pero me pareció fantástica esta apreciación que hiciste. No hay que tenerle miedo a un buen gobierno. ¿Por qué me parece, Pipo, también esto importante? Porque hoy la oposición reduce su crítica a cuestionarle al gobierno de turno nomás y pretenden construir capital político denostando contra el gobierno de turno y que le vaya mal. Si al gobierno de turno le va mal, es caldo de cultivo, una oportunidad para que la oposición haga bueno. Entonces eso nos liquida a todos, también a la oposición. Esa visión nos liquida a todos. Y lo otro que yo creo que hay algunos referentes de tu partido que sí están cambiando el chip. Lo escuché al Alcides Rivero, Ricardo Estigarribia. Pero cuando aparece la señora Celeste Amarilla, acá el enemigo es fulano de tal y hay que destruirla a fulano. Ese fue el error de tu partido.
entrar en acá solo somos los buenos, allá están los malos. No funciona. Mira, eso. acá hay algo que yo creo que el liberalismo no ha sabido entender. No ha sabido captar el sentimiento de lo que quiere la gente. La candidatura de Paraguayo Cuba es totalmente invertebrada, no como la del Partido Liberal, que estaba vertebrada en la estructura de un partido político con comités, con gente que es funcionario de mesa, sacó 20 y tantos % de los votos. Nos gusta o no nos gusta, Paraguayo Cuba hizo unas feroz elecciones, 700.000 y algo de votos. O sea, es una feroz elección. Entonces hay que decir que no se ha podido elaborar el discurso, quizás también no se ha ofrecido las candidaturas que la sociedad busca. Se ha ofrecido las candidaturas que satisfacen al mercado doméstico, a lo que los liberales quieren. Y si los liberales quieren Alegre, Laíno, pues la sociedad paraguaya no quiere eso, entonces vamos a perder las elecciones. El candidato liberal tiene que ser un candidato, el candidato de la oposición, no hace falta ser liberal, tiene que ser un candidato aceptado por la sociedad paraguaya. Pues aquí hay una realidad que no se puede desconocer. Quien quiera ganar las elecciones en el Paraguay en el 2028 y quien hubiera querido ganar en el 2023 y en el 2018, tiene que saber que tiene que contar con la aceptación del electorado colorado. Las elecciones se ganan cuando la oposición, el candidato oposición, obtiene votos colorados. Si no hay votos colorados en la canasta de la oposición, no se ganan las elecciones. Eso hay que entender. Ahora, ¿por qué vos, que eras en este momento ya eras hace rato se habla de tu nombre da vuelta como un factor de cohesión dentro del PLRA, porque no estás peleado con nadie, ¿verdad? Dentro del partido. Decidiste prescindir de participar de las internas, por ejemplo. No te dije, no quiero ser senador, yo no quiero ser senador, porque hay mucha gente que se muere por ser senador. Yo creo que ya fuiste parlamentario, sí, o sea, ya fuiste, ya estuviste, te podría picar el bichito de decir, yo quiero estar en el Parlamento. ¿Cuál fue tu decisión de decir, no, vayan nomás ustedes, vayan, yo les apoyo, yo les acompaño, yo voy a votar, voy a irme al acto, pero no tengo ganas yo de participar? ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué tomas esa decisión así? Bueno, primero una decisión muy personal. Yo como empezamos hablando de mi vocación de literaria, entonces por mucho tiempo el Mateo político saboteaba al Mateo escritor. Y hoy es al revés, el escritor sabotea al político. Entonces yo entiendo la política, siempre entendí como un compromiso con la gente. No solamente una cuestión de ambición, de querer ser presidente por querer ser presidente, o de querer ser presidente para llenarte los bolsillos, o de querer ser presidente para robar o enriquecerte, o posicionarte en la cúspide social a través de la corrupción. Yo no estoy en eso. Y creo que si hay gente que quiere militar y que tiene ambiciones, bueno, que hay que darle también espacio a la gente. No creo que siempre tengamos que ser los mismos que tenemos que estar en los cargos y reproducirnos y mantenernos. Yo creo que las élites tienen que circular. Si las élites no circulan, se quebranta el principio de igualdad que tiene que haber en la democracia. Entonces no puede ser que Carlos Mateo sea 30 años senador. O sea, no, que vengan otros, que se recambie, que haya recambio. Y bueno, y yo me considero un referente del partido, del pensamiento liberal, social, progresista, y creo que todavía podemos colaborar con el país, pero no hace falta ser el candidato a la presidencia, uno puede estar ahí. Me acuerdo en el año 2018, yo fui jefe de campaña de Efraín Alegre, y lo hice voluntariamente, y el partido no me pagó un peso, ni el celular, ni el combustible, ni nada por el estilo. Lo hice por convicción, porque yo me considero, como político, cuando yo me observo a mí mismo como político, yo soy un político de convicción. Yo no soy un político que está solamente por la agenda electoral o porque ahora la coyuntura me permite, ahora no es positivo. No, uno tiene convicciones, tiene ideas, y creo que eso es lo que me destaca, digamos. O sea, no es que me hace mejor, lo que me hace diferente. Otro, doctor, que me parece también interesante, aprovechando tu gentileza y analizarlo contigo. Dijiste recién algo de vuelta que rescato. Hay que ofrecer candidatos que respondan a la gente y no a los intereses
particulares, ya sea que respondan a los partidos nomás, sino mirando que sea una propuesta atractiva para el electorado, capaz de seducirle al electorado, no solamente a las autoridades partidarias. Y dicho esto, también el comportamiento del electorado paraguayo con esto que se dio con las intromisiones del embajador de Estados Unidos. Y si bien eso se interpretó, que ese guiño que hace el embajador de los Estados Unidos a la oposición iba a significar que la oposición gane, que la concertación conquiste el poder, habló de la alternancia, de la importancia de la alternancia, que podemos coincidir, cómo oxigena la democracia la alternancia. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero cuidado también con menoscabarle al electorado. La gente, doctor, entiende. No, esto que hizo el embajador, que hoy tiene la pérdida de confianza de este gobierno, es muy preocupante. Y preocupante también para el Paraguay en un aspecto clave, en el sentido de que nosotros somos aliados estratégicos de Estados Unidos. Somos aliados estratégicos. Y este escenario obligó a que de vuelta, que no es la primera vez, por ejemplo, un hecho objetivo, se abre de vuelta el debate en torno al tema China continental. Hace poco 10 parlamentarios, algunos de tu partido, estuvieron por China continental. Sí. Y se abre de vuelta, porque al final nosotros somos Paraguay, aliados estratégicos de ese país no sé cómo se comporta con nosotros. No, mira, yo en su momento estuve en muchos medios de prensa. Yo creo lo peor que hizo el embajador americano, y lo dije en su momento, fue que, pero no solamente para el tema de las elecciones, sino después, posterior a eso, el embajador americano actúa de tal manera que pisotea la soberanía del Paraguay. ¿Y cuál es el problema de eso? Y esto no lo digo porque estoy abogando por el cartismo no, eso va más allá, esto es una cuestión de Estado. No tiene que ver con nadie, es la soberanía paraguaya de un Estado independiente. Si nosotros los paraguayos percibimos que nuestra soberanía está siendo pisoteada, es imposible que nosotros podamos creer en nuestras instituciones. Si nosotros vemos que la soberanía es pisoteada y creemos que nuestro presidente, que el Parlamento y el Poder Judicial son un conjunto de cipayos del embajador americano, entonces hay que decir que la percepción nuestra con respecto a nuestra democracia va a estar totalmente devaluada. Estamos destruyendo lo que se tiene que construir en el Paraguay. ¿Qué se tiene que construir en el Paraguay? El robustecimiento institucional, y que haga raíces, eche raíces, una conciencia jurídica, cívica, política y ciudadana que le tenga respeto a las instituciones paraguayas. O si no, no vamos a poder. Nosotros no somos aliados estratégicos de Estados Unidos. Nosotros no somos nada para los Estados Unidos. Somos una pequeña herramienta periférica. Pero eso no quiere decir que no seamos soberanos. Y eso no quiere decir que nosotros, ante dos gigantes como son Brasil y Argentina, estratégicamente tengamos que entender que necesitamos un aliado extrazona para poder nosotros contrarrestar la influencia de Brasil y la Argentina. Pero creo yo que el problema nuestro pasa por otro lado. Yo creo que nosotros estamos viviendo una gran desorientación y desde mi punto de vista, la participación, esas declaraciones, el hecho de hacer declaraciones contra funcionarios paraguayos desde la embajada americana, lo que impide que alguien le pueda poner una querella. Él tiene que irse, proceder como se actúa en un país independiente y soberano, y esto lo dice un liberal que cree en la soberanía de su país. Se tiene que hablarle al canciller, y sale a hablar con el canciller y dice: el señor Horacio Carter, el señor fulano tal y fulano tal, fueron declaradas personas no gratas, personas indeseadas para los Estados Unidos. Bueno, está bien, pero lo digo en Paraguay, no la embajada americana protegiéndose en la inmunidad parlamentaria. Con todo el show pero que por otro lado, medio, quiero decir una cosa: el Paraguay, eso de decirle acelere los pasos para salir, fue un gran disparate. El Paraguay le hubiese dicho: señor embajador, haga su maleta porque usted es declarada persona no grata. Lo demás cuento chino. Lo que hicimos fue una gran payasada. Vos le decías al embajador: ¿sabe qué, embajador? Persona no grata. Que eso te habilita la Convención de Viena. Sí. No una actitud subjetiva, antojadiza. Lo otro no existe. Entonces el embajador está
apareciendo en público con funcionarios del gobierno, que el gobierno le declaró que tiene que acelerar su salida. Y el embajador aparece en los actos públicos con funcionarios del gobierno. Entonces, dejémonos de la joda, de la mediocridad. Manejemos el Estado paraguayo como se maneja un Estado moderno, con una nueva cultura, con una visión, pero no con una cuestión de me picho o no me picho, antojadizo o no antojadizo. No, este embajador se sobrepasó, definitivamente, y no porque sea en contra del cártel o a favor, no importa eso. Más allá, el Paraguay va a existir cuando muera Jorge Torres, Pipó, Carlos Mateo y Horacio Cartes. El Paraguay va a seguir existiendo. Se supone que un Estado tiene una vocación de eternidad, de perpetuidad. Nosotros vamos a morirnos. Pero el Paraguay tiene que ser un Estado soberano. ¿O qué vamos a hacer? ¿Un Estado sometido a otro país? No puede ser eso. En Bolivia el embajador americano no hace esto. Con todo respeto a los hermanos bolivianos, sí. Quiero aclarar eso. Absolutamente. Doctor, un gusto como siempre. Me gusta porque siempre dejas, más allá de entrar en la politiquería, en las peleitas, hay que elevar un poco. Y por eso nosotros rescatamos siempre tu lectura, elevar un poco el nivel del debate y tirar cuestiones conceptuales que hacen a la política y al funcionamiento del Estado. Por eso me parece brillante tu aporte siempre, doctor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pipó, por la invitación y a toda la audiencia que nos vio, ¿verdad? Sí, señor. Pipó, hacemos la pausa. Vamos con... Hay un sello para cada momento, están los más esperados como el sello pagado en la última cuota, pero cuando hablamos de protección todos tenemos un sello de calidad y el sello de Capaclor. Buscan los cloros y lavandinas y asegúrate que tengan de desinfectar todo el 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, celulares, televisores, heladeras, split y mucho más. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp 0991670000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Megaloto. Hazte millonario con Megaloto. De 1 a 40 elegí café. Volvete millonario en un Subway. Todos los domingos sorteamos millones de guaraníes aquí en la Lotería Megaloto. No esperes más para volverte millonario. Elegí tus 6 números de la suerte con tu quinielero en los locales de aquí Pago Express y también en BI. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Megaloto, 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 Gánate muchos. Megaloto. Hazte millonario. Con pequeñas acciones contagiamos esperanza. Eso conecta con lo mejor de nosotros. Y lo que damos de corazón vuelve. Teletón, 1 y 2 de noviembre. Orgullosamente solidarios. Y bueno, el primer paquete vino en una encomienda, llegó en la Plaza Uruguaya casualmente, y así empezó todo, con 500.000 guaraníes de inversión. Y realmente a nosotros nos encantaría, no sé, ser una tienda internacional, o sea, que estemos en Uruguay, en otros países. De Paraguay al mundo. De Paraguay al mundo, sí. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. ¡Qué locura! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Investigamos las pistas y antecedentes más impactantes de la historia criminal de nuestro país, recopilando datos y testimonios desde el mismo lugar de los hechos. Escena del crimen. Nueva temporada. Domingo a las 22 por Unicanal.
El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. Estás viendo Cara o Cruz. Segundo bloque en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 20:46. 27 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital, segundo bloque, y ya está con nosotros Javier Jiménez, el ministro de Industria y Comercio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va, Pipo? Encantado de poder estar con ustedes y con la audiencia. Sentimos ya lo de grado de inversión, digo en el sentido de, somos tan ansiosos. Le decía el otro día a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, tan ansiosos estamos todos en temas obras, resultados, estos anuncios, temas de grado de inversión. ¿Cómo medimos hoy en materia de inversiones, pedidos, consultas, de mirar a Paraguay como un país atractivo para invertir, ministro? Bueno, nosotros tenemos datos concretos, ¿verdad? En lo que es el rubro de maquila, por ejemplo, en este último año, de enero a ni siquiera transcurrió un año, tenemos 150 millones de dólares de inversiones en 25 proyectos nuevos. Eso es un dato concreto y real que pasa por el Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos otro dato concreto también, que es las inversiones que se acogieron o los proyectos que se acogieron a la Ley 6090. Ahí tenés otros 350 millones de dólares también de enero a septiembre. Vos sumás los dos, tenés 500 millones de dólares en inversiones que no aparecen en la portada de los diarios porque son cientos de empresas que están invirtiendo y están desarrollando la actividad económica. Entonces, por supuesto que se siente el grado de inversión, y esto es solo el comienzo. A eso le sumás el trabajo intenso que está haciendo el presidente de la República de forma personal, de salir en los viajes a mostrar lo que es el Paraguay, un país todavía desconocido para los grandes fondos internacionales. Entonces tenés una mezcla muy interesante que va a empezar a dar resultados mucho más elevados a partir de ahora. Yo estaba hablando ya hace más de 2 meses del tema, decía, le veo determinados grupos de comunicación y algunos, si son analistas económicos, son analistas o son económicos o son economistas, algunos, creo que algunos hablan nomás directamente de un pedestal, ahí dicen, la cosa está terrorífica, el consumo, la gente no tiene plata para nada, la gente está desesperada, en las calles no hay consumo, sobre todo el consumo. Y de repente en ese mismo grupo económico que es dueño de ese medio, aparece que el señor fulano invirtió en 2 franquicias nuevas que van a hacer consumo clase media, baja, directo, un toco de plata, porque abrir 2 cadenas de comida rápida es una monstruosidad. Ese mismo señor abre supermercado 2 veces al mes, nuevo supermercado. Y por otro lado, el otro grupo va a abrir 300 o 400 farmacias y compró la mitad de una cadena de mini super, como 200 supermercados, y va a abrir otros 200 supermercados nuevamente. Y ese es el consumo más básico que hay, o sea, el consumo de la gente que va, el consumo de la calle realmente. Es decir, cuando leen su diario, y yo creo que yo leería mi diario antes de invertir, si voy a poner 100, 200, 400 millones de dólares en consumo, ¿verdad? En servicio y consumo, voy a mirar cómo está el país y voy a ver si el país está en condiciones de absorber eso que yo voy a invertir, que es una fortuna. Entonces, ahí lo que te crea la duda, es decir, ¿es real lo que dice esta gente? Sí, hay aumento de precio en algunas cuestiones, pero la calle está como dicen ellos. Y después, la tercera cosa que veo, miro las encuestas de la popularidad del presidente, 53, 54, 55% se mantiene. Si la realidad fuera otra, estaríamos como en otros países donde vos decís, che, mira, tiene el 15%, el 20%, cayó su popularidad, porque eso es lo que más afecta a la gente, el bolsillo, ¿verdad?
Bueno, si el consumo estuviese tan mal, el banco asociado a ese grupo económico no estaría con una utilidad de 40 millones de dólares estimada para fin de año, ¿verdad? Entonces, el discurso un poco político no condice con la realidad de los números que estamos observando, ¿verdad? Como vos decís, inversiones en cadenas de farmacias, en esta empresa que es importante en el sector de retail y tantas otras actividades que se están dando y que se alejan un poco de esa versión fatalista que se quiere instalar en los Porque eso no es macro, eso es remicro. Lo más micro que hay. Y la mayor actividad de los bancos con esa utilidad que estamos mencionando, y de hecho es un problema también que tenemos en el sector industrial, pero el mayor sector hoy de los bancos es el consumo, justamente. Entonces, no refleja, como dije anteriormente, lo que está pasando en la calle. No voy a descansar hasta que los paraguayos tengan plata en el bolsillo, dijo el presidente de Nipanel en la entrega de viviendas. Y convengamos que cuando los economistas te hablan de los números macros, siempre el reclamo, y habrás escuchado y te habrán dicho, ministro, ¿cómo hacemos para que chorree eso? El derrame famoso, ¿verdad? Y yo creo que eso, esa es una tarea, ustedes son, de hecho el presidente también lo dice, ¿verdad? Por eso hizo esta observación ayer. Esa es una realidad, más allá, pero para que se dé esa economía, ese derrame, tenemos que estar bien arriba, ¿verdad? Tenemos que estar bien en la macroeconomía para que se dé lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Para que efectivamente se cumpla eso que dijo el presidente, no voy a dejar de trabajar hasta que los paraguayos tengan plata en el bolsillo. Y un ejemplo es el programa Hambre Cero. Cuando vos tenés un programa de esa envergadura y en lo que a nosotros nos respecta con políticas del Ministerio de Industria y Comercio, de intentar y darle fuerza a las micro, pequeñas y medianas para que se aglutinen y que puedan tener la competitividad necesaria para aportar a ese programa en la provisión de alimentos, ahí hay un efecto de derrame muy interesante, cosa que estamos observando, ¿verdad? Porque estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Desarrollo Social y se está observando a través de sendos talleres que se realizan en todos los distritos de la capital del país para atraer a las MIPYMES, formalizarlas y que puedan ser proveedores del Estado, habida cuenta de que el Estado sigue siendo el gran comprador que tenemos. Entonces aprovechemos para crear ese círculo virtuoso de llegar a todas las escuelas con alimentación de calidad y al mejor precio, y que sean nuestras MIPYMES las que contribuyan a la implementación de ese programa. Y ese es un fenómeno que se está dando, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro de estas políticas transversales que tenemos mancomunadas en distintos ministerios para que le llegue el dinero a la gente. Los grandes proyectos industriales, como este tema de se viene hablando hace 7 años del tema de la empresa esta que hace celulosa, la del norte, para hacer algunos otros proyectos grandes que hay. El avance, eso cómo está hoy en día, o sea, ya se empieza a sentir, ya hay, porque habían quedado como el gobierno anterior, como estaban mirando qué tal, qué onda, qué venía, y de repente tuvieron un empuje al asumir el nuevo gobierno. ¿Cómo está eso? Y está muy bien, está fortalecido por este grado de inversión, que lo que hace es le da recursos más cuantiosos y a menor costo al proyecto. El proyecto es de 3.5, 4 billones de dólares. Sería el proyecto de inversión privado más grande de la historia de Paraguay. Algo que va a revolucionar no solamente el departamento de Concepción, sino que va a colocarlo a Paraguay en un pedestal que es un país que tiene un futuro en ese segmento forestal que no tiene ningún otro en el mundo. Se calcula que después de eso podrían venir 2 o 3 más debido a la superficie que tenemos y las condiciones que no hay en ningún otro lugar del mundo, ¿verdad? Simplemente acá hay el mejor suelo, el mejor sol, entonces los árboles crecen mejor que en otra parte del mundo, con una calidad inigualable. Ese proyecto sigue siendo una decisión privada, pero el gobierno está realizando no solamente con el tema del grado de inversión, también está contribuyendo
con darle competitividad. La logística es un tema fundamental. Ahora no podemos hablar de la hidrovía porque vino un evento climático que no vimos en los últimos 100 años. Entonces hablar de la hidrovía hoy es un poco fuera de contexto debido a esto que está ocurriendo, ¿verdad? Pero este gobierno firmó finalmente un acuerdo con empresas de afuera para cortar 13 pasos difíciles de nuestra hidrovía, una inversión de 50, 70 millones de dólares que no le va a representar ni un costo al gobierno del Paraguay y que se está comenzando ahora, ¿verdad? Para febrero, marzo del año que viene, esos 13 pasos difíciles ya no van a estar. Esperemos que las aguas lleguen a su caudal natural y esa es la logística que necesita una empresa como Paracel, que está ubicada en el río, al costado del río, con un puerto programado para la exportación de celulosa. Entonces, todas estas medidas que realiza el gobierno para dotarle de competitividad a estos grandes proyectos de envergadura que van a cambiar un poco nuestra matriz exportadora, se están implementando. Ministro, hablaste recién del tema de escenarios catastróficos que permanentemente nos describen. Y en esa línea, el problema real que tenemos hoy, que no es un problema de gestión, un problema climático, el tema de la bajante del río, que hoy no podemos hacer que, lastimosamente, que eso repercuta de manera directa en los productos que importamos. Dijiste el otro día, no se preocupen, no va a haber desabastecimiento. Y qué importante es insistir con eso, porque, reitero, en esos escenarios catastróficos que nos describen, nos dice que para diciembre nosotros vamos a tener serios problemas de abastecimiento de algunos productos fundamentales por el tema de la bajante del río, o el tema de la disparada, lo que es peor también, ¿verdad? La disparada de los precios. Y sin embargo, he hablado el otro día con el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, con representantes de otros gremios, y me dicen, sí, va a haber un incremento, pero no es una cuestión así catastrófica como presentan algunos. ¿Coincidís con eso, ministro? Coincido. Y dentro de este drama, dentro de esta circunstancia, estamos observando aspectos positivos también. Por ejemplo, un aspecto positivo es la resiliencia que tenemos ante estos eventos catastróficos. ¿Qué significa eso? Que la peleamos y que el producto sigue llegando a Paraguay, no va a haber desabastecimiento, sí va a haber eventualmente un incremento en los costos. Estamos observando, por ejemplo, ya que toca el tema de los supermercados, estamos notando, por ejemplo, mayor participación de los productos paraguayos dentro de nuestras góndolas. Eso es positivo. Entonces, el producto de importación, que ahora tiene un flete más caro, y bueno, se va a trasladar seguramente al precio en el consumidor, pero el consumidor tiene opciones porque el producto paraguayo está ahí, está en la góndola. Estamos también observando de que hay puertos que siguen funcionando, está funcionando los puertos con dificultad, pero siguen funcionando de la zona de sur de Asunción, que es Villeta, que es San Antonio, también el puerto de Pilar. O sea, se están implementando alternativas ante este evento que, como te dije anteriormente, ocurre cada 100 años. Nunca antes se observó un nivel del negativo 1,43 en Asunción. Entonces, ante esa situación, hay que hacer el mejor esfuerzo. Y estamos haciendo el mejor esfuerzo por parte del gobierno. Hemos tenido sendas reuniones a través de, y lo vamos a volver a implementar la semana que viene, a través de un llamado que es el Consejo Nacional de Logística, que preside el Ministerio de Industria y Comercio, con el MOPC y otras instituciones, para manejarnos bajo 3 premisas ante esta situación. Una, simplificar los trámites. No podemos cargarle al importador, tenemos que mejorar los trámites para que los pasos de frontera fluyan mejor, porque si ya no traes la mercadería por el río, vas a usar el transporte terrestre, pero ese camión tiene que circular. Entonces nuestra aduana tiene que funcionar como nunca antes en la parte de comercio, ¿verdad? También tenemos un pedido al Ministerio de Obras Públicas para que concentren las obras de dragado que están haciendo al sur de Asunción, porque es un punto estratégico para nosotros. Entonces, que traigan las dragas que están operando en el norte, donde la navegación ya es casi imposible
en la zona de Concepción, San Pedro, lamentablemente, y que traigan al sur para paliar estos pasos difíciles de arena y que sigan la importación de combustible. Entonces, todas estas medidas, deseando también que nos dé una mano el río, que son las lluvias en el Pantanal Matogrossense, que son las que llenan la hidrovía. Ahora, justamente hablando de eso, hablaban, no sé si la semana pasada, Jorge, ayúdame si fue el domingo pasado o lo anterior, con la gente del tema de hidrovía, y nos decía la posibilidad de crear alternativas para estas cuestiones, porque si bien se haga un buen dragado y se haga una autopista ahí, digamos, hídrica por el tema del río Paraguay, pensar en un tema ferrocarril, un tren que venga del puerto de Pilar hasta Asunción para el tema Cara, se puede pensar en inversión privada en ese sentido. ¿Hay interesados? ¿Te han hablado algún interesado en venir a invertir en el tema ferroviario acá? Lo que esta crisis muchas veces nos pone sobre la mesa es el debate institucional para poder manejar una hidrovía que es el canal del comercio exterior. Del 85-90% de nuestros productos salen y entran por la hidrovía. Y sin embargo, no tenemos instituciones dedicadas exclusivamente al manejo de la hidrovía. Entonces tenemos que, ante esta circunstancia, poner sobre la mesa un debate ya que tiene sus años en Paraguay, pero que no se logró todavía, que es instituciones fuertes que puedan manejar la estrategia de largo plazo en el manejo de la hidrovía. No solamente inversiones que tienen que ver con el corte de piedra o con el dragado, pero hay tantas cuestiones, balizamiento, también hay proyectos como en todos lados, en las grandes hidrovías del mundo, que tienen que ver con las esclusas. ¿Por qué no soñar con un río Paraguay con esclusa para manejar las aguas y no dejar al azar de la naturaleza? Entonces, desde el Ministerio de Industria y Comercio, yo personalmente, que también provengo del sector, siempre voy a empujar hacia eso, ¿verdad? Y es un desafío que nos hemos colocado dentro del Ministerio de colocar eso sobre el tapete para o soñar con un Ministerio de Transporte, por ejemplo, o con una Dirección Nacional de Vías Navegables, ¿verdad? Que hoy no existe. Entonces tenemos instituciones que, como la NNP, la Marina Mercante, la Prefectura, en donde hay varios actores que hacen la hidrovía, pero no hay una concentración y un pienso estratégico para los próximos 50 años. En el gobierno de Cartes se intentó, no sé si recuerdan ustedes, hacer una alianza pública-privada o un convenio con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y ese proyecto fracasó lamentablemente por cuestiones políticas venidas de la Argentina también, que lamentablemente truncaron una iniciativa espectacular que tenía el país en ese momento, porque estos tipos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos son los número uno en materia de ingeniería y manejo de hidrovía. No solamente el Mississippi, que es el mejor ejemplo del mundo, sino el río San Lorenzo, que es un río donde comparten con Canadá y que terminan los Grandes Lagos. Y acuérdate que nosotros tenemos una situación en donde hay 5 países que se manejan por la hidrovía. Entonces tiene que haber una coordinación también con los países. Entonces eso es un poco lo que nosotros tenemos que volver a tocar ese tema y a llevar esas políticas, aprovechando de que esta crisis nos coloca el tema de forma visible. Mencionaste hace rato, ministro, tema hambre cero, y estábamos hablando la semana pasada con representantes de los gobiernos departamentales, con los gobernadores, me tocó hablar con Marcelo Soto, y contaba la experiencia de algunas ciudades, localidades en realidad, que son productores de tomate, y cómo hoy ellos ya cerraron acuerdos con la empresa adjudicada en ese departamento para que los productores le compren tomate a la empresa que provee el almuerzo escolar, y le pagan 3 a 4 veces más que los intermediarios. Entonces, automáticamente eso generó un efecto de que los jóvenes, los hijos de los productores, ya un poco más grandes, se entusiasmen de vuelta
en el cultivo de ese producto en particular. Entonces, el tema de hambre cero no se reduce solamente a ponerle un plato de comida de calidad a un chico en edad escolar. Aparte que ahora se va a alcanzar a más de 1 millón, prácticamente a la totalidad de los alumnos que están en edad escolar, sino también tiene esos efectos puntuales que acabo de mencionar, generación de puestos de trabajo. Y ahí cómo está desde el MIC acompañando, por ejemplo, a ese sector que siempre nos dicen las MIPYMES, que quieren ellos entrar a participar, no solamente en productos frutihortícolas, sino también en otros rubros, ministro. Es así como vos decís, Jorge. Nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio estamos súper entusiasmados con esta oportunidad que se está dando. Cuando vos tenés los adjudicados operando para proveer los alimentos a las distintas escuelas, nosotros tenemos que meterle a las MIPYMES en esa cadena de valor. Es como vos decís, no pueden en las bandejas de alimentos que se entregan a las escuelas tenemos que tener lo menos posible de productos importados. Tenemos que tener productos nacionales y los proveedores son las MIPYMES, pero para que las MIPYMES puedan proveer de forma competitiva, primero, tenés que formalizarla. Muchas MIPYMES todavía trabajan en un grado alto de informalidad. Segundo, tenés que dotarle de herramientas financieras, porque cuando el Estado, el gobierno le paga a la empresa adjudicada, hay un rechazo en ese pago. Las adjudicadas pueden aguantar porque son empresas con capacidad financiera, pero rechazan el pago a los proveedores de la MIPYME. Entonces tenés que darle no solamente de formalidad, pero de acceso a instrumentos de crédito, que ellas puedan descontar sus facturas con instituciones financieras y no caer en este lado B, que es la trampa de la usura que ocurre. ¿Eso no puede hacerlo el BNF, por ejemplo? Claro que tiene que hacer el BNF y tiene que hacer las demás instituciones financieras, y es el trabajo coordinado. Es el trabajo de decir, mira vos, adjudicada, tenés que cumplir la ley y comprarle a la MIPYME, que ahora ya está formal, que ahora ya tiene cuenta en el BNF o cualquier otro banco, que ahora puede descontar su factura y que ahora es competitiva. Y nosotros desde el MIC le vamos no solamente a alentar para que sean formales, ¿verdad?, para que tengan acceso a crédito, sino también capacitarlas, ¿verdad?, porque hay un proceso también de capacitación a estas empresas. Como todo empresario, necesitan de herramientas que tienen que ver con recursos básicos como manejo de contable, manejo de marketing, de ventas, de recursos humanos, ¿verdad?, de liquidación de impuestos. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir en el tiempo y que esa micro pueda transformarse en pequeña, mediana y después ya sea una empresa grande, ¿verdad? Por último, ministro, un tema clave para la instalación de industrias en nuestro país, el tema la energía, fundamental, ¿verdad? Hablábamos recién con el doctor Carlos Mateo Valmell y decía que una de las patas también clave en plantear, en desarrollar, en proponer la cuestión energética. Tema de renegociación del anexo C, hoy entiendo yo que eso no está parado, que hay toda una estrategia, me dicen a mí, y que por una cuestión clave hoy no se puede contar detalles. Entiendo, sé también de tu activa participación cuando se dio el tema de la definición de la tarifa. ¿Cómo estamos en ese tema, ministro? Y nosotros estamos muy bien. Tenemos equipos multidisciplinarios que están analizando la inminente negociación del anexo C, que no solamente comprende la negociación de la tarifa, pero ya que tocaste el tema energético, la visión del Ministerio de Industria y Comercio es muy clara, que es cambiar el modelo. Cambiar el modelo significa eventualmente, y eso está más o menos explicitado en el entendimiento que firmamos con el Brasil para fijar la tarifa en estos próximos 3 años, tarde o temprano al Paraguay lo que le conviene es una tarifa de Itaipú en un nivel competitivo, que se pague el costo de la operativa de Itaipú, que se deje una reserva que es muy importante para las inversiones, para la nueva generación de energía en la misma represa de Itaipú, y que luego se transfiera esa tarifa competitiva al uso, al desarrollo de la industria. Nosotros estamos en los últimos 50 años acostumbrados a un modelo de pelear una tarifa alta para generar recursos para hacer estas obras que se están haciendo.
Pero hay otro camino que es una tarifa competitiva para que venga la industria, genere la mano de obra y también impuestos para generar el desarrollo. Que genera mucha más plata que vender energía. Exactamente, cuando vos le colocás, cuando vos exportás 1 kilowatt de energía y comparás eso contra el consumo, el valor es de 10, se le da 10 veces más valor produciendo cualquier bien con ese uso de energía en Paraguay que exportando. Si bien es tentador siempre exportar energía y tener caja, pero tenemos que salir de ese modelo eventualmente. Y para mi última pregunta, el tema del gasoducto que viene de la Argentina y tiene que cruzar en teoría el Chaco, ¿está avanzado eso? ¿Es una posibilidad real que se haga el gasoducto a través del Chaco para ir hacia el Brasil? Como creo que hacia el Brasil tiene que ir, ¿verdad? Creo que hacia el norte. ¿Es una posibilidad real? ¿Hay interés real o estamos todavía compitiendo con alguien? No, es una posibilidad y una oportunidad muy buena que estamos teniendo, porque se descubren en Neuquén, Argentina, en Vaca Muerta, los yacimientos de gas más grandes del mundo, con una Argentina que necesita dinero. Entonces, el camino natural de ese gas a ese consumidor gigantesco que es el mercado brasilero se puede dar o por Bolivia o por Paraguay. Ya existe actualmente un gasoducto que baja de Bolivia y va hasta Argentina, esa zona que te mencioné. Ellos están con un programa de hacer una reversión del gas, porque antes importaban el gas de Bolivia. Bolivia dejó de producir por problemas políticos en los últimos 10 años que desalentó la inversión, ya no es un exportador importante de gas. Entonces la Argentina está revirtiendo ese gas hacia arriba y nosotros le estamos ofreciendo una ruta inmejorable diciéndole: hagamos una construcción de 500 kilómetros desde ese gasoducto existente hasta el Mato Grosso do Sul por el Chaco. ¿Y dónde se va a apoyar ese pipeline, ese gas? En la ruta bioceánica, que es una cosa muy ventajosa porque no tenés que pasar montañas, lugares bajos, es colocar un caño sobre una ruta. Entonces, a nivel de ingeniería y de obra es una cosa simple. Entonces se está dialogando entre los tres países. Paraguay se está colocando como una plataforma para hacer ese servicio logístico, llamámosle, ¿verdad? De unir las dos puntas. Y una vez que unamos las dos puntas, vamos a tener un gas que va a pasar por el medio del Chaco y ahí nosotros podemos prender para usar parte de ese gas. Nosotros le estamos diciendo a Argentina: podemos ser tu vía logística, y a nosotros también nos interesa usar parte de ese gas en una región en el Paraguay que es el futuro, ¿verdad? Sí. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, director nacional de Ingresos Tributarios. Óscar Orué a la vuelta de la pausa. Bueno, al fin vas a poder decir: es mi casa, y tener la cama del tamaño que quieras. Es mi casa con Basa. O contacta con Basa al 021-618-7060 por WhatsApp y solicitar el préstamo para comprar, construir, ampliar y refaccionar la casa de tus sueños. Tasa del 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa es mi casa, cuando quieras, estamos. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país: Carrier, Nidea, Confi, y con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Acordate que este 31 de octubre podés ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descubrí las nuevas hamburguesas unitarias de Concepción, donde cada uno elige su sabor favorito. Disfruta de una explosión de sabores como más te guste. La de costilla, la clásica o la light. Elegí calidad, elegí Concepción. Llega por primera vez a Paraguay Slipknot, el show de rock más grande de los últimos 10 años. Slipknot por primera vez en Paraguay, no te lo podés perder. 23 de octubre, Jockey Club.
Entradas a la venta en Red UTS y en locales Maxicambios y Farma Total. Auspicia Pilsen. Invita Unicanal. Slipknot en Paraguay. ¿Te lo vas a perder? Atención amantes de la pizza. Pizza Hut presenta Duo Hut. Disfruta 2 pizzas familiares borde relleno por tan solo 67,000 cada una. Solo Pizza Hut puede traerte esta mega oferta para disfrutar de la mejor pizza del mundo. Pizza Hut, siempre entregamos más. Promoción válida para delivery y carry out. Disponible los martes, jueves y domingos. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita. Y en cuotas desde solo 199,000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Loto. Hazte millonario con Mega Loto. Del 1 al 40 elegí café. Volvete millonario en un Subway. Todos los domingos sorteamos millones de guaraníes aquí en la Lotería Mega Loto. No esperes más para volverte millonario. Elegí tus 6 números de la suerte con tu quinielero en los locales aquí Pago Express y también en BI. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Mega Loto. Mega Loto. Hazte millonario. Al final de cada jornada te compartimos todas las noticias de gran impacto, desde cada punto del país y con el compromiso de siempre. Noticiero Central, lunes a viernes a las 19:30 por Unicanal. La pasión por el fútbol nunca termina. Prepárate para una nueva temporada de emociones con Más Fútbol. Todos los lunes a las 21, sumérgete en el análisis completo y detallado del fútbol nacional e internacional. Lunes a las 21 por Unicanal. Estás viendo Cara o Cruz. Seguimos en Cara o Cruz, estamos en el tercer bloque, está Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches también para Pipo y también para toda la audiencia. Gracias por la invitación. ¿Estás bien con la ONG? No, yo no tengo problema. Ok, no, porque hablamos el otro día y no viste el titular de un diario. Sí. Que no entendí. ¿Quién quería que nos informe, que no cumpla la ley? No sé. Manda al frente, una especie de piragüereato. Cuando la comisión le pide informe a una institución, dame los datos del movimiento de dinero, que es lo que corresponde, me parece, de todas las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué le iba a decir? No sé, que no tengo ganas porque no. Le va a perjudicar, Evalde. Mandan al frente. Y por eso fue el título, Sí, mandan al frente. Sí, pero ahí no hiciste ningún juicio de valor, remitiste exactamente la información que ustedes tenían. Sí, nosotros le aclaramos que hay datos que no le podemos dar, ¿verdad? Los datos generales, en base a un listado que está en la dirección de beneficiarios finales del Ministerio de Economía, es lo que se le pasó, ¿verdad? Pero bueno, realmente yo hice mi descargo, como se dice, al medio, porque me pareció que está totalmente fuera de contexto esa publicación y ese título, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nosotros informamos en la medida que la ley nos permite. Hay cosas que podemos informar y hay cosas que no podemos informar, ¿verdad? Pero bajo ninguna circunstancia la DENIP se va a convertir en perseguidor de alguien o mandarle al frente a alguien. No corresponde. De hecho, ya lo evitaron en su momento cuando hubo intención de publicar y pedir datos que no correspondían. Ustedes tienen una especie de secreto que tienen que manejar también, porque ustedes manejan, o sea, ustedes son los únicos fuera, mi contador y yo, que saben en qué yo gasté o qué yo gasté mi plata, ¿verdad? Entonces, esa seguridad que le tienen que transmitir hasta el pequeño contribuyente, tiene que ir hasta el más grande contribuyente, es decir, la DENIT blinda los datos, salvo que haya una orden judicial, una orden expresa, una ley que permita, pero si no, nosotros somos como los bancos. Lo importante, me puedo aclarar que en la anterior comisión bicameral del gobierno anterior, a mí me tocó inclusive irme también, que estaba el ex senador Querey. Y nosotros también le informamos que no podíamos darle datos. Y lo mismo ahora, ¿verdad? O sea, ahora le dimos los datos que pudimos en base a lo que la ley nos permite.
Entonces, en los dos casos actuamos de la misma manera. Y en ese momento nos publicaron que nosotros le mandamos al frente a las empresas que pedían datos en general, ¿verdad? Entonces, realmente no entiendo yo el contexto en el cual quisieron hacer ese título. Pero bueno, nosotros somos muy claros en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Así es que vamos a continuar de la misma manera, ¿verdad? Pero sí llama la atención que cumpliendo la normativa, la ley, igual saquen de contexto o publiquen de esa manera. Esos 1.700 millones de dólares que dice el informe que ustedes remitieron, ¿eso es de un año? De un año. O sea, a ver, un año el movimiento de dinero de las organizaciones sin fines de lucro es 1.700 millones. Ahí ingresan todas las 12.000 inscritas en el Ministerio de Economía. Bueno, están 12.000, pero las que están activas son casi 6.000 más o menos, 6.000 aproximadamente. ¿Entran los clubes? Entran clubes de fútbol, entran asociaciones internacionales, entran también todo lo relacionado a iglesias, también a todas las entidades que no tengan fin de lucro. Pero eso decía el pedido, ¿verdad? Porque también No, lo que pasa es que nosotros justamente no se disgregó. Claro, no se hizo una clasificación. No se hizo una clasificación de qué tipo de fundaciones, asociaciones con capacidad restringida, asociaciones sin fin de lucro, asociaciones de utilidad pública y fundaciones, todo estaba incluido ahí, ¿verdad? Pero eso es un listado que no es que nosotros quitamos, ese listado el Ministerio de Economía le pasó a la Comisión Bicameral y ellos se refirieron a ese listado para solicitar ante la DENIP el promedio de verdad. Por ejemplo, ellos pedían de 0 a 80 millones de guaraníes, ¿cuántas ONGs movieron dinero? Y así, 4 clasificaciones de movimiento de dinero. Y ahí se pasó el listado, pero nosotros no identificamos cuáles son, ¿verdad? Pero tampoco se clasificó en el sentido de decir, solamente las que tienen tal tipo de finalidad o algo así, ¿no? Sí, las que son de fútbol, las que son deportivas, las que mismo. son de iglesia, no pidieron esa clasificación. Sobre ese punto, antes de pasar a otro tema, ese es un registro que se tiene, lógicamente, porque decían quienes están en contra de la ley de transparencia de las ONG, el hecho de que la DENIT tenga esa información de la cantidad de dinero que mueven las organizaciones sin fines de lucro, eso es una señal que se tiene la trazabilidad del dinero. Y convengamos que, entre paréntesis, con esta ley que se aprobó en el Parlamento, la duda no está sobre la cantidad de dinero que reciben, sino la duda está en el beneficiario final. Claro, ahí lo que hay que entender es, Jorge, el hecho que esté en la DENIP no quiere decir que nosotros controlamos eso, porque eso no es la función de la DENIP. La DENIP no es la de verificar tal ONG cumplió o no su función, usó en tal o cual cosa su dinero. Eso no es función de la DENIP. Entonces, nosotros tenemos los datos porque cumplen su finalidad tributaria y eso es lo que nosotros verificamos, ¿verdad? Nosotros no entramos a juzgar, ¿verdad?, qué hicieron con el dinero o no. Ahora, si como una política pública quieren verificar, eso se tiene que discutir en el Poder Legislativo, ¿verdad? Y después seguramente va a pasar al Poder Ejecutivo y se va a analizar en el ámbito ejecutivo. Pero decir de que ya está en la DENIP y por eso ya hay muchas empresas que tienen vinculación con ilícitos, pero que cumplen justamente el lavado de activos, es eso, ¿verdad? Claro. Tratan de limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas haciendo parecer que es legal. Claro. Entonces, eso tampoco es función de la DENIP propiamente, pero nosotros colaboramos con las demás instituciones en cuanto a documentación. Por ejemplo, el Ministerio Público pide documentación, le pasamos. La CEPRELA pide informes, le pasamos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos los datos porque cumplimos el rol de la administración tributaria. Ahora, la DENIP no es, eso creo que hay también una especie de confusión de mucha gente que cree que, nosotros tenemos que estar controlando, ¿verdad? En realidad, porque está en la DENIP se pasó los sistemas de control, que tampoco es real. Claro que no, tampoco esa es la función. Nuestra función es verificar que cumpla el pago de impuestos. Ahora, en el caso hipotético, yo tenga una organización sin fines de lucro y consiga, para un fin X, le ponga un fin noble a esos, cuidar a los chicos de la calle, qué sé yo, y me vengan $250,000 al año.
¿Hay algún control que hace la DENIT cuando habla de organización sin fines de lucro? O sea, una cosa son los gastos administrativos, pero si los gastos administrativos son demasiados y de esos 250.000 yo me gasté 220.000 en gastos, salario, gastos operativos internos, o sea, me gasté la plata y utilicé realmente de finalidad un 10, un 20%. Deja de ser una organización sin fines de lucro para en realidad decir, están cubriendo que le entran $250.000, usan, viven de eso, cobran salarios, se reparten la plata y al final usan 20 o 30.000 para enmascarar. Eso no. ¿No pero le sí, afecta a ustedes? Eso no, pero sí, por ejemplo, vamos a suponer que le investigamos a una empresa y a los socios de esa empresa en el sentido de evasión de impuestos. Y dentro de la investigación vemos de que tienes entidades sin fines de lucro, está asociada a una entidad sin fines de lucro donde es directivo y utiliza recursos. Ahí sí se verifica de tal manera a ver si la entidad sin fin de lucro no fue un medio o una movilización de recursos para evitar el pago de impuestos. Ahí sí se verifica. Pero per se o directamente a la entidad sin fin de lucro no es que nosotros le verificamos eso, ¿verdad? Ahora, como te digo, para eso están las otras instituciones, CEPRELAB, está la Fiscalía, que tiene la función de verificar en base a... por eso hay un sistema de gestión de lavado de activos a nivel nacional. Y hay, por ejemplo, ciertos sujetos obligados. Por ejemplo, si esa entidad sin fin de lucro estuvo moviendo mucho dinero y el banco vio eso, reporta a CEPRELAB y CEPRELAB comienza a analizar y ve que no le cierra, ahí nos remite un pedido de informe, nosotros le pasamos y ahí de repente hace evaluaciones y dice, o puede ser, CEPRELAB puede decir, esto es más hay indicios de evasión de impuestos, entonces ahí nos remite todo, como varias veces ya pasó, nosotros abrimos la fiscalización y bueno, y se hace la investigación, ¿verdad? De hecho, varios casos sonados surgieron así, ¿verdad? De datos que nos enviaba CEPRELAB en el gobierno anterior y en este gobierno, y abrimos y investigamos en base, pero nos concentramos en evasión de impuestos. La semana pasada vimos un video tuyo que hemos compartido, incluso haciendo referencia a la recaudación de septiembre en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios versus la comparación de septiembre del año pasado. ¿Hubo un incremento importante? Sí, aproximadamente casi 60 millones de dólares más recaudados de aumento en el mes de septiembre, un mes donde tuvimos todavía el tema de la bajante del río. A pesar de eso, en el ámbito de los impuestos cobrados en la aduana igual tuvimos aumento y estamos hablando de aproximadamente 14% de aumento en el mes de septiembre. Entonces, justamente siempre es importante darle a conocer o dar a conocer a la gente, a la ciudadanía un poco la gestión que estamos haciendo, y desde que se creó, este es el primer mes total que nos estamos comparando a nosotros mismos. Por eso también quería dar a conocer eso. A ver, claro, porque septiembre ustedes ya estaban en función, claro, el año pasado. Claro. Bueno, en agosto empezamos, pero agarramos el 18 de agosto, ¿verdad? Yo asumí el 18 de agosto, donde por primera vez estaba a mi cargo justamente algo que me preguntaban el otro día, era, bueno, ¿por qué antes no se recaudaba tanto como ahora, ¿verdad? Y voy a estar en el gobierno anterior, me decían, ¿verdad? Claro. Y yo le explicaba, la aduana no estaba a mi cargo antes. Claro. Entonces, ahí donde más hicimos ajustes y donde más tenemos... ¿La fusión se dio a partir de qué mes? Y a partir del 18 de agosto. Ah, ya, claro. 18 de agosto del 2023. Y septiembre fue el primer mes total que ya nos comparamos a nosotros mismos, y que siempre es difícil porque imagínate, cuando tuvimos aumento ya con la nueva administración, después ya nos vamos a comparar este año o el año que viene ya nos vamos a comparar otra vez con nosotros mismos. Claro, yo me confundí, la fusión el 18 empezó, claro, por el nuevo parlamento pasó el 1 de julio. Sí. Y esto ya se trató antes. Sí, entonces asume antes el nuevo gobierno, entonces 3 días después ya arrancó la fusión. Sí, inclusive fue este proyecto de ley de la DENIC, que es la ley 7143, se aprobó en diputados con el gobierno anterior. Sí. Y el nuevo gobierno aprobó en Senado, ya con el nuevo Senado. Y todavía el expresidente Mario Audo era el que promulgó la ley. Pero entró en vigencia la ley ya con el decreto del presidente Santiago Peña, ¿verdad? Porque la ley decía
de que tenía 60 o 90 días, tenía tiempo para reglamentar el Poder Ejecutivo. Entonces ya se asumió, una vez que se asumió ya el nuevo gobierno, ahí se reglamentó y ahí entró en vigencia la ley. Habló la semana pasada el ministro de Defensa de unos pedidos que tenían algunos importadores, militarizar la frontera para evitar el tema del contrabando, cosa que me parece muy complicada, el tema con tanta frontera seca que tenemos y con ríos que están casi secos también. Hablar sería poner más o menos un militar cada 100 metros, ¿verdad? Muy complicado. El tema del contrabando, ellos se siguen quejando de que hay menos, pero que hay todavía contrabando. ¿Quién tiene hoy la obligación? ¿La policía es la que tiene que estar verificando en las rutas eso? No, nosotros, la DENIP, con la policía, estamos trabajando también con las fuerzas militares en la zona de Canindeyú, de San Pedro, toda esa zona norte, donde es bastante complicado hacer los controles y también el riesgo es más alto. Estamos fortaleciendo y dando mayor fuerza a esa zona con apoyo de la Policía Nacional. Justamente el viernes tuvimos una reunión con el ministro del Interior y también el comandante de las Fuerzas Militares y el general Moreno. Y ellos nos están ayudando en toda esa zona, también en la zona de Alto Paraná, también participó la Armada Paraguaya. Estamos también fortaleciendo esos controles en los diferentes lugares, ¿verdad? Pero así como nosotros nos organizamos y tratamos de luchar contra ese flagelo, los contrabandistas también son creativos y buscan alternativas. En el caso de los productos frutohortícolas, estamos encontrando ciertas características y vemos ya estamos viendo cómo están ingresando y mezclando con la producción nacional de tal manera a evadir todos los controles que estamos haciendo. Pero estamos ya teniendo un trabajo de inteligencia entre todas las instituciones y bueno, seguramente en poco tiempo más vamos a tener más información sobre eso, ya con trabajo interinstitucional. ¿Dónde es donde más cae? ¿En el mercado de abasto? ¿En los mercados? Sí, no en los mercados en general. Hoy tenemos a nivel nacional, tenemos controles móviles y ayer, por ejemplo, no sé si vieron que se volcó un camión, nosotros le estamos persiguiendo al camión porque la información que teníamos era que salió de un depósito que nosotros íbamos a allanar. Estaban tratando de guardar sus mercaderías y le seguimos y en un movimiento brusco cuando estaban manejando, se volcó ese camión lleno de productos de contrabando. Porque frutihortícolas hoy es lo que cuesta todavía, ¿verdad? El resto... Frutihortícolas, sí, el resto disminuyó un poco, pero igual, o sea, estamos haciendo más controles en forma aleatoria y diferente, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, que estamos viendo donde se mudaron, donde vieron de que no hay tanto control, zona de San Antonio, hacia la zona, un poco hacia zona de Pilar también, y estamos trabajando con todas las, en este caso con la Armada, donde estamos fortaleciendo los controles. Ahora, sí tenemos que entender de que el tema de frutohortícola es más complicado. No, se mezcla. En Alto Paraná también estamos viendo que tratan de ingresar, porque ingresan de a poco en moto, uno a uno, y después se van en un depósito, aglomeran todo y después recién empiezan a distribuir. Entonces eso un poco también estamos viendo el trabajo de inteligencia que está haciendo nuestro equipo con la Policía Nacional y las otras instituciones de tal manera poder ir desbaratando esos esquemas. Para diciembre, ¿cuál es la meta que se trazaron ustedes en materia de recaudación? Bueno, nosotros es mantener esos 20% de aumento este año nomás. Estamos hablando de 21% aproximadamente. Ahora tenemos fin de año, vamos a fortalecer también los controles porque, bueno, vamos a hacer un operativo bastante grande de tal manera a precautelar no solamente el tema del contrabando, sino también el tema de la evasión de impuestos. Seguramente vamos a hacer otros operativos también relacionados a eso. Y nuestra estimación es llegar por lo menos, ahora estamos, si comparamos desde el que se creó la DENIP, ya llegamos a los $800 millones, 804 millones de dólares de aumento, ¿verdad? El doble de lo que habíamos estimado. Para el 2025.
No, para el 2025 nuestra estimación es 300 millones de dólares, pero ya sumado lo que ya recaudamos, Claro. con el aumento ya, ¿verdad? Entonces, creemos de que vamos a lograr por lo menos unos 100 millones de dólares más de aquí a fin de año, es el objetivo, 100 millones de dólares de aumento. 2024. Sí, de aquí a diciembre. A diciembre. ¿Verdad? Ahora llegamos a 800, ahora en mes de septiembre, y por lo menos 100 más. Tenemos octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses, y esa es nuestro objetivo de llegar a fin de diciembre. Va a haber mucho movimiento y bueno, esperemos. Lo bueno es que ahora el tema de las lluvias está ayudando un poco también para el tema de la producción agrícola, porque eso también impacta dentro de lo que es la recaudación por el lado de la renta. Y bueno, el tema en general creo que no hay ninguna situación muy grave aparte de lo que es la bajante del río para, como decía recién el ministro de Industria, ahí lo que vamos a tener es aumento probablemente de ciertos precios. Una última pregunta rápido nomás. El tema de la factura electrónica para los ciudadanos, para los profesionales, ese tipo de cosas. ¿Se acaba la factura de papel para todo el mundo ya a partir de ahora? ¿En cuánto? No es que se acaba, ¿verdad? Yo creo que eso es gradual, Pipo. Nosotros queremos que sea para el 2026, sí, ya sea obligatorio para todos. La facturación electrónica. Para los grandes tienen que hacer la inversión, para los pequeños es gratuito el sistema. Y yo creo que la gente se va a ir acostumbrando, ¿verdad?, a cambiar un poco el tema de la... ¿Qué es una aplicación? Es una aplicación, es un sistema que se llama Equatia-i para los prestadores de servicios, para los profesionales independientes, y Equatia es para las empresas grandes, ¿verdad? De hecho, muchas empresas hoy ya están con factura electrónica y queremos seguir fortaleciendo ese programa. Para nosotros es un programa muy interesante que es la facturación electrónica CIFEM, y que la gente se está acostumbrando, y de hecho es un cambio muy bueno porque cambia un poco el paradigma de tener que juntar la factura, de que se borre, de que se pierda. Entonces estamos contentos con el resultado que estamos teniendo. Aparte también hay trazabilidad y también seguridad, ¿verdad? Porque es una firma electrónica cualificada la que nosotros le entregamos a los contribuyentes y tienen que ir a hacer la gestión totalmente gratuita, ¿verdad? A la gente queremos decirle que es totalmente gratuita, que vayan a la oficina de la ADENIP para poder tener... Pero es personal. Es personal. No va a poder hacer otra persona la gestión, va a tener que ir la persona en las oficinas. Vamos también a ir al interior a hacer todas esas gestiones. Así que estamos haciendo de forma gradual. La idea es que para el 2026 ya lleguemos por lo menos entre un 80-90% de obligatoriedad a nivel nacional de lo que es el sistema de facturación electrónica nacional. Director, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, director. Oscar Urué, director de Ingresos Tributarios. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Ya venimos. Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. ¡Qué locura! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Something bad is happening in Oz. You can do anything. I know. Wicked, solo en cines. Megaloto. Hazte millonario con Megaloto. Del 1 al 40 elegí café. Vuélvete millonario en un Subway. Todos los domingos sorteamos millones de guaraníes aquí en la Lotería Megaloto. No esperes más para volverte millonario. Elegí tus 6 números de la suerte con tu quinielero en los locales aquí Pago Express y también en BI. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Megaloto, 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 Gánate muchos
Loto. Hola. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte pueden generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones es posible con Nausicin. Y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausicin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausicin, sin náuseas ni mareos. Desde la mañana de Unicanal queremos decirte gracias. Gracias por elegirnos todos los días. Hoy somos los primeros de tus mañanas y eso nos impulsa a seguir trabajando con información, entretenimiento y momentos únicos. Gracias por ser parte de la familia de La Mañana de Unicanal. La cocina de Sarita viene con grandes sorpresas. Sarita Garófalo nos comparte nuevas recetas alternativas, modernas y sobre todo sabrosas para que disfrutes tu día a día con platos nutritivos y económicos. La cocina de Sarita, lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. Estás viendo Cara o Cruz. Cuarto bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y aprovecho y agradezco a Gilardini por el saco y la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias, como todos los domingos, a Gilardini. Y ya le saludamos al ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, está con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge. Un placer estar con usted, Pipo. Y mi saludo a todos los televidentes. Bueno, varias cosas. A ver, esto que anunciaste, estas nuevas inversiones, y todos veíamos o vemos con muy buenos ojos porque ya estamos, bueno, puertas de la temporada de calor y nos acordamos y está muy fresca en nuestra memoria lo que padecimos el año pasado, el tema de los cortes. Estas inversiones que están haciendo, que vamos a mostrar ahora imágenes, incluso hay unos cuadros, ¿nos garantiza efectivamente que no vamos a tener cortes en este verano, ingeniero? De hecho, no solamente obras se está realizando, sino también mantenimiento. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, el año pasado tuvimos en 2 ocasiones incendio debajo de la línea de transmisión de 500 kV que viene de Itaipú hasta Villa Ayes. Entonces también estamos trabajando en la limpieza de la franja de servidumbre, que estamos en un 80% aproximadamente en esa limpieza, y también mantenimiento de los transformadores, mantenimiento de las subestaciones, de la línea de distribución. Justamente estuve mirando acá el tablero de control, que solamente Asunción y área metropolitana se levantaron 5.000 ítems en el área de distribución para poder realizar el mantenimiento preventivo. Es decir, está totalmente hoy en día georreferenciado esos puntos que levantamos, y eso estamos ejecutando y estamos en promedio en un 80% de los trabajos realizados para este verano. El tema justamente de las líneas de transmisión, se había hablado que las líneas estas que están, de no sé cuántos son las que cruzan el río donde está el puente nuevo, acá el río Paraguay, sí, iban a ser también metidas bajo tierra una parte, no sé cómo cruzan el río, eso no sé cómo hace si pasan por la estructura del puente o por dónde. ¿Se está previendo todo eso, pasarlo a esconder, digamos, esos cables? No, lo que se va a hacer es acá en la zona de la costanera, pero el cruce va a estar así en forma aéreo, ¿verdad? Okay. La línea va a ser siempre aérea, y las líneas se va a hacer en forma subterránea, esa línea que viene más o menos desde General Santo hasta la subestación Parque Caballero. Eso se va a incluir dentro de un proyecto que está llevando adelante el MOPC. El tema de los raudales, sí, el agua no afecta ¿A cuántos metros está eso de profundidad? La línea de transmisión no le afecta. Tan fuertes. La línea de transmisión no le afecta a la línea de transmisión porque tiene, digamos, su forma de proteger, pero en la línea de distribución sí, porque están los transformadores de distribución en forma subterránea. Entonces, si no existe un sistema de desagüe fluvial o pluvial adecuado, entonces
existen inconvenientes. Por tal motivo, en el microcentro, donde tenemos línea de distribución subterránea, tenemos inconvenientes de ese tipo, ¿verdad? Entonces es fundamental para tener una buena distribución subterránea también tener un desagüe pluvial adecuado para que se pueda pensar, digamos, ampliar las líneas subterráneas, principalmente a nivel de distribución de energía eléctrica. Pero digamos, esos cables de tensiones altas, digamos, no sé cuántos de esos cables vienen hasta acá. Eso no tiene ningún inconveniente. No tiene ningún riesgo al estar en bajo tierra. No tiene ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no están esas casetas de los transformadores de distribución, ¿verdad? Entonces eso no tiene ningún inconveniente. De hecho ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos varias líneas de transmisión a nivel de Asunción, a nivel de 220.000 voltios. ¿De cuánto estamos hablando en eso justamente yo quería mostrar un poco, si me permiten, quería mostrar cómo está, digamos, la distribución de consumo de energía eléctrica. Es muy importante eso. Podemos observar en la placa anterior, por favor, si se podría mostrar, ahí podemos ver la distribución de consumo de energía eléctrica a nivel nacional, donde la zona de Metropolitano o la zona de Asunción, Departamento Central, Cordillera Paraguarí y parte de Villa Ayes, el consumo representa el 51% con relación a la demanda total del país, ¿verdad? Posterior viene la zona este con 21.7%, la zona sur 7.6% y así sucesivamente. La zona del Chaco todavía el consumo es bajo, de 1.7%, pero está creciendo mucho actualmente debido al sistema de regadío. Entonces, donde existe mayor demanda, lógicamente necesita mayor cantidad de inversiones también. Claro. Por tal motivo traje la otra placa donde se indica de qué potencia vamos a inyectar para este verano. Ahí vamos a inyectar 270 megavatios de potencia en el sistema metropolitano, ¿verdad? Eso significa que vamos a crecer más del 11% para este verano y en 23.000 voltios en promedio el aumento de demanda es de 6.5%, ¿verdad? Entonces estamos por encima del crecimiento previsto para este año. Ahí, por ejemplo, tenemos 80 megavatios adicional en limpio, en la subestación Parque Caballero 60 megavatios adicional, en Luque casi 40 megavatios adicional, en Guarambaré 42 megavatios, en Villeta 30 y también en Inerán, una nueva subestación que está en proceso de ejecución. Esto vamos a inyectar en el área metropolitana justamente para poder sostener el crecimiento de consumo previsto para este año, ¿verdad? ¿Inerán dónde más o menos está esa subestación? Y ahí en Inerán, es un terreno, en el propio local de Inerán, se dio un espacio, es una subestación nueva, tipo compacto, es una nueva tecnología que estamos implementando justamente para poder ocupar menos espacio y estar más cerca del centro de carga. Hoy en día el tema de cortes que se pueden llegar a dar, ¿cuál es el motivo principal? ¿El mayor motivo es el climatológico o es todavía estamos con el problema de que a lo mejor son viejos los transformadores o la sobrecarga o la no declaración de la carga real? ¿Cuál es el problema más habitual en el tema de cuando hay cortes? De hecho, Pipo, en situaciones normales, digamos, se ha mejorado bastante la calidad de servicio, pero sí todavía el sistema, todavía no tenemos el respaldo, digamos, lo que nosotros le llamamos el famoso N-1, es decir, cuando sale una línea tienen que soportar la otra línea, tiene que haber una redundancia y todavía no tenemos una redundancia a nivel de 500 kV. Entonces, si sale una línea en época de verano, estoy diciendo, si en esta época sale una de la línea, no hay problema porque soporta tranquilamente las líneas existentes. Pero cuando está el pico de consumo, cuando sale una línea, al no tener esa redundancia todavía, entonces no aguanta, no puede soportar la carga. Pero eso está en proceso de construcción. Está en proceso de construcción. Justamente ahí en la otra placa quería mostrar también, adelante, ahí son 304 millones de dólares que está en proceso de ejecución en este momento. Son 10 obras muy importantes a nivel nacional. Y si puede pasar un poquitito más, entonces voy a mostrar
Por ejemplo, es el sistema de distribución de energía eléctrica, donde tenemos 70.000 kilómetros a nivel nacional en media tensión. Es totalmente... el Paraguay es uno de los países que cuenta mayor cobertura de energía eléctrica en la región. Tenemos 99.7% de cobertura de energía eléctrica, es decir, ese 0.3% son comunidades indígenas, principalmente en la zona del Chaco, ¿verdad? Y también alguna zona acá en la zona oriental, pero Paraguay es uno de los países de la región que tiene mayor cobertura de energía eléctrica, ¿verdad? Eso es algo muy importante destacar. Ahí más adelante quería mostrar también ya mostramos que en proceso de ejecución tenemos 304 millones de dólares en el área de transmisión y sus estaciones nuevas. Tenemos en cambio de conductores en distribución, esos conductores desnudos que estamos cambiando ahora por conductores protegidos, está en proceso de ejecución por un monto de 226 millones de dólares, es decir, es algo demasiado importante. Cuando se ejecuten todas estas obras, el 100% de las líneas de Asunción y Metropolitana ya va a ser totalmente conductores protegidos, y también está en proceso de ejecución este mismo proyecto de cambio de conductores desnudo a protegido en las principales ciudades a nivel nacional. El tema de conductores protegidos, ¿eso qué implica? Cae un árbol y ya no se corta, ¿verdad? Ya no se corta, ya no se corta cuando cae una rama. Si es un árbol grande, si rompe el poste, claro, sí. Claro, pero una rama sí que cae ya. La rama ya no. Por eso es que en época de viento fuerte, después de cambiar, de colocar estos conductores, en promedio en un 80% mejora la calidad de servicio cuando hay viento fuerte, ¿verdad? Es una tecnología muy interesante y realmente está dando el resultado esperado. Está el tema de inversión, esto que mostramos. ¿Esto es lo que necesitamos ahora o hay todavía mucho todavía por invertir? Estamos hablando de muchos años que no sé, eso lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hoy de repente esto revienta, esto explota? Porque hubo inversiones que se tuvieron que haber realizado y lastimosamente por diferentes razones, vaya uno a saber, no se hicieron, ¿verdad? Hoy estamos, ¿cuánto nos falta todavía, hablando mal y pronto? Bueno, de hecho las inversiones en el sistema eléctrico, tanto en transmisión como distribución, es constante, porque tiene que acompañar también el crecimiento de consumo de energía eléctrica, Jorge, porque el promedio del aumento de consumo de energía eléctrica en Paraguay en los últimos 10 años es de 6.5%. Eso significa que en 6 puntos por ciento tenés que ir aumentando tu infraestructura eléctrica para poder acompañar ese consumo de energía eléctrica registrado, ¿verdad? Entonces, la inversión es constante. De hecho, nuestra meta es que este año llegar a invertir 370 millones de dólares. Nunca llegamos a invertir esa cantidad en un año y estamos trabajando duramente para que podamos llegar a esa inversión, a los efectos de estar en mejores condiciones cada día más, principalmente en la zona de consumo muy elevado, ¿verdad? Por estas inversiones que se hicieron, es que usted figura número uno de aportante a la... Urubé nos dijo nomás, pero ahora tenés la brillante oportunidad para mencionar. Pues Urubé se hace ufana, el de la recaudación, que es real, ¿verdad? Pero sí. ¿Por qué la ANDE está ahí en primer lugar? La verdad es que la ANDE es una empresa muy grande, y es la empresa más grande del país, sí, ¿verdad? Entre la empresa pública y empresa privada, con una recaudación de más de 1.000 millones de dólares en forma anual. Este año nosotros estamos aumentando la recaudación en un 25% hasta el momento con relación al año pasado, y eso hace que realmente la ANDE sea el mayor aportante por 6º año consecutivo, ¿verdad? El mayor aportante, y el segundo mayor aportante al fisco, la ANDE está 100% por encima de esa empresa. O sea que le dobla al segundo lugar que más aporta al fisco entre la empresa en Paraguay. ¿Cómo está el tema? Perdón, resultó el tema de la venta de la energía Caraíbe, ese proyecto que estaban haciendo con el Brasil. ¿Cómo le fue con ese sistema? Mira que está bastante bien, muy avanzado. Porque esa era una prueba importante que había que pasar. Así mismo, es una prueba muy importante y es algo muy, muy importante, no solamente de la venta de esta potencia de 100 megavatios, sino para el futuro. Para mí eso es lo más importante, porque el mercado brasileño es 20 veces más que el mercado paraguayo, el mercado eléctrico. Al mercado eléctrico me refiero
Entonces existen una infinidad de oportunidades cuando realmente se abra esa posibilidad de la exportación de nuestra energía al mercado eléctrico brasileño y principalmente al mercado libre, ¿verdad? Nosotros estamos avanzando muy bien en este tema. Tenemos que recordar que el 7 de mayo se había llegado a un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Brasil sobre la tarifa Itaipú, y en uno de los ítems se incluyó la posibilidad de la exportación de la energía paraguaya al mercado libre de Brasil. En este momento está en proceso de consulta pública en Brasil de 2 autorizaciones para 2 mercados. Por un lado, el mercado libre, ¿no es cierto?, que el mercado libre que representa aproximadamente el 30% del mercado brasileño, que está en proceso de autorización, y el otro es el mercado a corto plazo o de oportunidades, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando existe necesidades de energía en Brasil, entonces a los efectos de evitar de accionar una térmica, que es la térmica la más cara, entonces si consigue una energía más barata de los países vecinos, entonces exporta o importa de los países vecinos. Entonces es una modalidad muy interesante. ¿Vendrían a ser distribuidoras privadas? No, es privada y público, en el sentido del mercado a corto plazo lo define la ONS, que es que es el operador nacional del sistema, ¿verdad? Y el mercado libre es privado. O sea, empresas que hacen distribución en su zona. Así mismo, a través de las comercializadoras, a través de los agentes habilitados para hacer ese tipo de negocio. No hablamos del tema de inversiones, esto que es importante, lo que te preguntaba Pipo, pero se ha mediatizado el tema de esta funcionaria. ¿Hay funcionarios de la ANDE implicados en el tema de estafa de esta chica Anadelia Acosta? No, en ningún momento. No hay funcionarios de la ANDE. No. Porque inicialmente de la Fiscalía decían esto tuvo que haber habido participación de funcionarios de la ANDE por el tema del cobro de los cheques. Por lo menos nosotros, cuando nos enteramos, fuimos nosotros también que hicimos la denuncia al Ministerio Público. Nosotros hicimos la denuncia al Ministerio Público y después le llevamos todas las informaciones al Ministerio Público. ¿Ustedes llevaron toda la información? Nosotros llevamos toda la información. Esta indemnización, los 800 millones, ¿es por fallecimiento? De 2 personas. De 2 personas. De 2 personas. ¿En qué concepto? O sea, fallecimiento, que eran funcionarios de la ANDE. No, eran personas que estaban trabajando ahí en forma particular y se soltó uno de los conductores de la ANDE, cayó y bueno, y recibieron esa descarga eléctrica mortal, lastimosamente, ¿verdad? Y ese es un resarcimiento que hace el Estado a través de la ANDE para con esa persona. Y ahí es donde se hace el desvío del... La ANDE siempre realiza resarcimiento, indemnizaciones a los familiares cuando ocurre este tipo de accidente. En algunos casos realizamos rápidamente cuando se llega a un acuerdo con los familiares mejor dicho, y en otros casos, lógicamente, si no llegamos a un acuerdo y no tenemos condiciones de pagar, vía administrativa, entonces entra en lo judicial, que muchas veces lleva mucho tiempo, ¿verdad? Por último, el tema de las granjas, de la criptominería, ya se regularizamos, todos los controles, las intervenciones, que hubo un momento que se dio un pico en tan poco tiempo, en 6 meses, no sé cuántas intervenciones se dieron, y hoy creo que eso se calmó un poco ya, ¿verdad? Se calmó un poco por 2 motivos, por todas las intervenciones que estamos realizando y también cuando entró la nueva ley, la ley 7300, donde es imperativo esa ley en el sentido de incautar todas las máquinas, que es lo que ocurrían anteriormente. En no todas las intervenciones pudimos que se incauten todas las máquinas, entonces se mudan nuevamente, ¿verdad? Claro. Se van a otro lado. Pero con la ley nueva sí es la ley imperativa, entonces sí o sí se incautan las máquinas y comenzamos a hacer intervenciones concretas donde fueron imputadas las personas afectadas, quedaron detenidas las personas afectadas, entonces se sintió que realmente estábamos actuando seriamente, entonces muchos desconectaron y muchos también regularizaron. Si en este verano tenemos cortes, ya no le podemos culpar las granjas, la criptominería, ya no podemos culpar la falta de inversión, como que estamos cubriendo todos los frentes, digamos, obviamente pueden haber hechos fortuitos, ¿verdad? Claro, eso es inevitable, ¿verdad? Pero... Claro que sí, puede existir de hecho, ¿verdad? Pero por todos los trabajos que estamos realizando, concretamente mostrando los números, digamos,
el aumento de potencia a nivel de distribución, a nivel de transmisión de subestaciones, estamos en mejores condiciones definitivamente para pasar O sea, un verano energía mucho suficiente más tranquilo. hay para aguantar Así. la demanda pico de diciembre y enero. Definitivamente nosotros estamos en condiciones de atender los requerimientos en este verano. Perfecto. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Cuando gusten, a la orden de siempre. La